Buenas noches, hermanos, nuevamente por aquí entre ustedes. Vamos a estar alistando el texto que vamos a tomar de base hoy. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a estar viendo, pensando hoy acerca del en vivo, como qué título hoy podríamos como colocar, ¿no? Para comentar en el contexto. Entonces, el verdadero quebrantamiento, ¿sí? Verdadero quebrantamiento. Hermano, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo que Dios nos permite la gracia para compartir el corazón de nuestro Dios, podernos encontrar a través de la Escritura con el corazón de nuestro Dios. Amén. Para los que están conectando, en este momento, hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Gracias, Joel Hernández, por colocar el texto bíblico. Como título, el verdadero quebrantamiento. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, hermanos. Buenas noches para los que se han conectado ahora último. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo:
Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vamos a leer hasta el versículo 14. Hermanos, buenas noches, los que se han estado conectando. Como el verdadero quebrantamiento, ¿no? Así, hermanos, cuando estuve en estas congregaciones cristianas, básicamente, porque en la religión católica no, pero en el cristianismo empecé yo a escuchar este término, el término de quebrantamiento, ¿sí? Entonces, estando en estas congregaciones, anduve mucho tiempo en ellas, muchos años, pero específicamente en una de ellas que eh, hablaba acerca de la sanidad interior, de la liberación, hablaba también de ese quebrantamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué me explicaban en ese entonces, no? Primero, que a través de la oración de fe yo era aceptado delante de Dios. Luego que yo era aceptado delante de Dios a través de una oración de fe, ¿sí? Y con un trabajo enfocado en las obras que yo haga. ¿Cuáles eran mis obras? Eran las obras del ayuno, de las vigilias, de clamar a Dios por mi pecado, etcétera, etcétera. Entonces yo podía ser acepto delante de Dios, ¿no? Pero en estas congregaciones religiosas, que obviamente no tienen nada que ver con el corazón de Dios, en estas congregaciones se realizaban algo que se llamaban encuentros. En esos encuentros, en los que yo estuve en varios encuentros, estos encuentros los dividían como por áreas, como por secciones más bien, ¿sí? En donde se reunían muchas personas allí, seguidoras de estas congregaciones religiosas, que, insisto, no tienen nada que ver con la palabra de Dios, absolutamente nada. Pero ellos usaban de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ellos así hacían un proceso como por partes, ¿no? Hablaban de sanidad interior, ¿sí? De quebrantamiento del corazón, y creo que el último paso era no, perdón. El último paso era ungirnos con el Espíritu Santo. Anterior a ese estaba la liberación, ¿no? Entonces, sanidad interior, quebrantamiento, tenía que ver con la sanidad interior, o sea, con el perdón y todas estas cosas. Luego también liberación, y luego unción del Espíritu Santo, ¿sí? De todo este proceso que se hacía durante, creo que eran 3 días aproximadamente, hermanos, ellos llevaban a la persona así de una manera muy sutil y muy, como se puede decir, como astuta, ¿sí? A que las personas, como así, llevaran un proceso, ¿sí? Hasta al final ser ungido por el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo de estas congregaciones religiosas sencillamente consistía en que anterior habían hecho una expulsión de demonios, habían hecho una guerra espiritual, habían hecho un sinnúmero de cosas para que así los que asistíamos, casi vomitando, sacando, salían de esa manera los demonios. Luego
así como el que dirigía, entonces hablaba acerca de demonio de lascivia, de lujuria, de vicios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablaban de esa manera, como las personas identificaban, ¿no? Ah, yo creo tengo el espíritu de alcoholismo. Ah, yo creo tengo el espíritu de lascivia. Ah, yo creo tengo este, tengo el uno, tengo el otro. Tan pronto hablaban al oído, entonces las personas empezaban a gritar, a escupir. En el lugar, en ese ambiente, había como calor, como ese tipo de cosas, se tornaba un ambiente bastante pesado, donde las personas gritaban, se tiraban al piso, unos casi que convulsionaban, ¿sí? Todo esto lo experimenté yo pensando que estaba agradando a Dios, pensando que Dios estaba haciendo un trabajo en mí, cuando todo esto que realmente es una payasada, absolutamente, totalmente es una payasada, pero de esa manera las personas hoy día viven, ¿sí? Así una vida religiosa, así una vida haciendo un sinnúmero de cosas que a la verdad son vergonzosas, pero las hacen. Yo, hermanos, llegué a hacerlas, por eso tengo la claridad, tengo la experiencia de haber como vivido, experimentado y luego servido, porque alcancé a estar en el liderazgo, entonces yo también ungía, yo también expulsaba demonios, así como manera de anécdota, en una ocasión, hermanos, un primo que fue el que me llevó a esta congregación religiosa, eh, me habló del suegro de él, que estaba enfermo, que estaba por morir, que era necesario que fuéramos a hacerle como un exorcismo, como una liberación de un espíritu de muerte que estaba sobre él. Él toda la vida consumió cigarrillo, entonces al final de sus días tuvo que tener al lado una pipeta de oxígeno para él poder como respirar y poder como vivir sus últimos días. Entonces él me manifestaba, este primo me manifestaba, que nosotros teníamos la autoridad, ¿no? Hay un texto bíblico que dice que los discípulos fueron llamados y Jesucristo les dio la autoridad para echar fuera todo demonio y para sanar todo enfermo. Entonces nosotros tomábamos esa palabra como referencia y nos sentíamos así, fuertes, valientes, como para echar fuera un demonio de muerte, que él me decía. Recuerdo muy bien que llegando a esa casa estaba la familia de ese primo, y entonces llegamos nosotros, no recuerdo bien si fue en la mañana o en la tarde, pero lo que les dijimos fue que se salieran de la habitación, que encontramos un cuarto, una cama, un señor enfermo que no podía hablar bien, conectado en sus narices una manguera, con el tubo de oxígeno para respirar, él medio nos miraba, no podía hablar claramente, ese ambiente de muerte había ahí. Entonces las familias de ellos les dijimos que se hicieran hacia atrás, que se fueran hacia atrás de ese apartamento, porque íbamos a hacer un procedimiento que se llama liberación. Entonces, cuando nosotros hablábamos de eso, las personas se sentían un poco asustadas, ¿no? Porque pues nosotros teníamos la autoridad de echar fuera los demonios de muerte sobre este señor, ¿sí? Sobre el suegro de mi primo. Ellos todos se hicieron allá aparte, como en un cuarto allá atrás, y nosotros empezamos el proceso vergonzoso, bastante vergonzoso. En ese momento no era vergonzoso, no éramos los fuertes que echábamos demonios, ¿no? El tema era que los echábamos por un lado y se metían por otro, ¿no? Pero aparentemente esas comunidades religiosas, esas religiones, eso es lo que están haciendo, y las personas por masa van allá a vivir esas experiencias bastante vergonzosas. Ese día
Hermanos, así como una hora en promedio empezamos a expulsar demonio. Fuera, demonio de muerte en el nombre de Jesús. Fuera, te echamos fuera. Y así hablando duro, fuerte, nos arremangamos así bien porque íbamos a pelear contra ese demonio y empezamos una gritería y empezamos a echar fuera ese demonio en el nombre de Jesús, fuera y fuera para aquí, y le damos vueltas a la cama y vueltas y fuera, y era como esas personas familiares de él, yo me imaginaba así como asustados porque estábamos echando fuera ese demonio, o no sé si eran varios demonios, ¿sí? Finalmente, hermanos, me agrada que coloquen esas caritas sonrientes porque es verdad, hermanos, es muy vergonzoso. En este momento aún todavía lo practican, ¿sí? En este momento todavía tienen esas prácticas, ¿sí? Por las cuales yo durante muchos años las hice, ¿no? Liberando, yo liberaba, mejor dicho, era el teso en liberar endemoniados. Hermanos, así como una hora liberando a este señor, un señor de más o menos unos 75, 78 años, tal vez más de edad, ¿sí? Y resulta que terminamos una hora, más de una hora, no sé, expulsando esos demonios de muerte. Entonces hubo un momento en que ya nos cansamos con el primo y nos quedamos mirándonos así como medio sudados y nos mirábamos y pensábamos, ya, ¿cierto? Ya, creo que ya se fue ese demonio, ¿sí? Gracias, hermanos, por ustedes comentar, ¿sí? Porque es parte del en vivo que tengamos esa comunión, ¿sí? Yo le pido a nuestro Dios que nos permita transmitir el corazón a través de los testimonios, ¿sí? Después de que terminamos este procedimiento de expulsar demonios, ¿sí? Entonces nos mirábamos con él y así decíamos, yo creo que ya salió, creo que ya ese demonio salió, ¿sí? Ya salió, ya, quedamos listos. Nos secamos el sudor, lo mirábamos a él, don Pepito Pérez, cómo se siente, y era ya, bien, cierto, bien, mañana va a amanecer, bien, ya ese demonio de muerte se fue por completo. Y mandamos a llamar a la familia, y la familia entró al cuarto, y en el cuarto ellos estaban todos como mirando si de pronto veían por ahí algún demonio que esté escondido. Ay, hermano. Finalmente nos despedimos, nos dieron algo de tomar, nos dieron algo de comer y nos fuimos los dos. Chévere. Echamos el demonio fuera. Resulta, hermanos, que al día siguiente nos llaman y nos dicen, esa misma familia que estaba ahí nos llaman a nosotros y nos dicen, si saben que el señor Rojas acaba de fallecer. Entonces, entonces yo me miraba con él, nos hablamos y empezamos a tener el cuestionamiento, ¿no? Oiga, primo, ¿será que nos faltó? ¿Será que no lo expulsamos bien? ¿Será que faltaría, no? Entonces, ya en el sepelio, exacto, como dice el hermano, Dios es el único hacedor, dice, fallaron. Entonces, hermanos, así como nosotros en el sepelio, o al menos yo, ¿no? Sentía gran vergüenza, ¿no? Porque, a ver, nosotros estábamos y fuimos a expulsar un demonio de muerte para que él siguiera viviendo y para glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? Como que esa era la función de expulsar demonios, ¿cierto? Entonces, mirando la familia yo la verdad no sé qué pensaría, no sé si se burlarían, en fin, no sé. En este momento, cuando yo recibí la salvación en el 2017, al primero que fui le compartí, le llamé y le dije, quiero invitarte a almorzar y compartirte el verdadero evangelio, fue a este primo, ¿no? Pero este primo obviamente no recibió por la promesa, ¿no? Creo que un día va a darse cuenta como yo me di cuenta, pero hoy día todavía él está, no sé si todavía expulsando demonios, no sé qué está haciendo, solo sé que
creo que está en una comunidad religiosa, así que asisten a este tipo como de actos o de como o cultos religiosos, ¿no? Y creo que ellos reparten cosas a los indigentes de esa manera, ¿no? Pero cuando yo podía ver, Señor, el Señor cómo me salvó, ¿no? Entonces, al día de hoy, hermanos, puedo contarles de una manera jocosa, ¿sí? Cómo así realmente era esa vida religiosa, esa vida a la verdad terrible, porque en esas liberaciones que se hacían en ese lugar las personas se vomitaban, les salían gases, malos olores, eso era una cosa horrible, horrible, hermano, ¿sí? Pero bueno, yo pensaba, ¿no? En esos encuentros, ellos cobraban un dinero, ¿sí? Para que las personas fuéramos allá a hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Acá en Colombia decimos hacer el oso, ¿no? Pero las personas están como acostumbradas como a eso, creo, no sé. La verdad, creo que aún veo muchas congregaciones de estas religiosas que viven de esa manera, ¿no? Y pues es una pena, ¿no, hermano? Pero yo meditando así profundamente acerca de el verdadero quebrantamiento, hermano, no solamente aquí en Segunda de Reyes con este general Naaman, sino también quiero invitar a los hermanos para que ahorita, mientras estamos compartiendo, puedan identificar también otros casos dentro de la Biblia que tienen que ver con el quebrantamiento verdadero, ¿sí? Entonces este quebrantamiento que hacían en estas religiones, en estas congregaciones religiosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ellos hablaban de lo siguiente: para uno perdonar, ¿sí? Entonces uno necesita quebrantar, ¿sí? Y el quebrantamiento de ellos básicamente era ponerlo a llorar a uno. Y lo hacían de muchas maneras, usaban varias secciones para llevar a la persona simplemente a llorar. Ese era el quebrantamiento, o sea, quebrantarse, llore y llore y llore y llore. Esa es la primera etapa. Llorar y llorar y llorar, ¿sí? Ese era el quebrantamiento, ¿sí? O es el quebrantamiento que ellos venden que es antibíblico, no está en la Biblia. Entonces, claro, por supuesto, cuando una persona llora, ¿cómo se siente después de que llora, no? ¿Cierto? Entonces, después de que uno llora y perdoné al que me hizo daño y escribí en un papelito todos los que me hicieron daño y los perdono y después cojo y quemo el papelito y después hago una cosa y hago otra, en fin, dos, tres sesiones que lo llevaban a uno a eso. Quebrantamiento, quebrantamiento significa para esas congregaciones, quebrantamiento significa llorar, simplemente llorar. Eso es todo, el quebrantamiento del que ellos hablan, ¿sí? Simplemente llore, llore y llore y llore luego pidiendo perdón y luego todas las debilidades colóquelas ahí que nadie las vea y después quémelas, todo eso, ¿sí? Escriba después sus sueños en una hojita, bueno. En ese proceso que lo llevaban a uno en temas de quebrantamiento, cuando uno así como lloraba bastante, ¿sí? Por ese pasado, por todas esas cosas, porque ellos hacían, era esa psíquica, esa psicología que quería llevarlo a uno al pasado, a recordar eso, mis padres me abandonaron, perdónelos, quebrante su corazón, o sea, llore, llore, llore. Si fuiste abusado sexualmente, si fuiste abusada sexualmente, perdona a ese abusador y llore, y llore, y llore. Es un manejo psicológico bastante bochornoso, bastante, de verdad que muy difícil, ¿sí? Así anduve muchos años yo, hermanos, de verdad, haciendo esas prácticas, ¿sí? Esas prácticas que al día de hoy, qué vergüenza, yo creo que de esa manera como si hubiese un video o algo de esas prácticas, yo creo que no pararía de reír en toda la noche de ver, ¿sí? Como estas congregaciones religiosas
están así como haciendo que las personas realmente hagan el oso o vivan de una manera de verdad tremenda, ¿sí? Luego, viniendo la liberación, que venían estos ambientes tan deplorables, venía la unción del Espíritu Santo. Esa unción del Espíritu Santo, hermanos, también era algo bien particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos decían que la unción del Espíritu Santo se manifestaba a través, ¿sí?, del calor, a través de que tú sientes la presencia de Dios y por imponerle las manos, por soplarle en la frente o en la cara, automáticamente así entraba el Espíritu Santo a usted, porque usted ya fue sanado interiormente, usted ya perdonó, usted ya fue liberado, usted ya está preparado para que el Espíritu de Dios entre en usted. Entonces, Espíritu, tome a este hombre y ahí mismo tenía que empujarlo para que se cayera, ¿sí? Habían unas personas que no se dejaban caer. Entonces los que no se dejaban caer significaba no fueron liberados. Y si no fueron liberados, entonces ellos tampoco fueron sanados interiormente. ¿Cómo ese proceso manejaban, no? Finalmente los que recibían el Espíritu Santo hacían muchas cosas. Se tiraban al piso, temblaban, lloraban, gritaban, adoraban, otros danzaban, otros bailaban como un trompito en sí mismos. Eran muchos como las situaciones en cada persona diferentes que yo veía y en las cuales obviamente lo tomo jocosamente porque eso es de gran vergüenza, hermanos, son son unas prácticas como bastante chistosas, pero de esa manera Dios me permitió caminar por todas esas sectas, por todas esas congregaciones religiosas que no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesucristo y con el verdadero Evangelio. Entonces, el quebrantamiento del mundo, así como llore, 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 para que usted así pueda luego recibir el Espíritu Santo, ¿no? De esa manera, hermanos, hoy día viven, ¿no? Así encontramos nosotros como las personas aún dicen, para que tú perdones, tú tienes que perdonarte a ti mismo, primeramente, para que usted pueda perdonar, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el manejo psicológico que da hoy día la sociedad, la religión, ¿sí? Tú tienes que perdonar, ¿sí? Así tú te liberas, eres libre y tú perdonando eres feliz, ¿sí? Pero todo esto que te estoy hablando no está en la Biblia de esa manera, ¿no? De esa manera no está verdaderamente. Si nosotros vamos al libro de Jeremías 17:9, aunque en los textos bíblicos podemos mirar, o más bien miremos Génesis 5, miremos Génesis 6:5, hermanos, háganme el favor. Ahí claramente habla de la condición de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces dice la palabra en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuamente nosotros producimos maldad, ¿cierto? Entonces nosotros de esa manera, ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo, hermano, tú puedes perdonar teniendo ese corazón, no? Es difícil, es como si fuera una obra, no hazlo tú, toma la decisión tú de perdonar. Eso no es tomar decisión de perdonar, la verdad, hermanos, en el corazón de nosotros esa maldad sale en momentos fuertes de nuestras vidas, en momentos difíciles. Hoy hablaba yo con dos hermanos que compartíamos el corazón y uno de ellos me testificaba acerca de una situación que tuvo, como fue el de, él tiene un camión acá en Colombia, un camión para realizar trasteos, y él
En una ocasión, sacando su camión del parqueadero, vino un señor en un taxi y venía y se le hacía detrás, muy cerca a él, pero eh, el hermano avanzaba y el taxi se le hacía cerca, más cerca. Pero ¿cuál era el fin que tenía o qué quería hacer este señor? Este señor lo que quería hacer era que en algún momento el camión del hermano lo tocara, lo afectara, para luego bajarse y reclamarle, pedirle dinero, ¿no? Esa era la intención de este señor, ¿sí? Pero efectivamente llegó un momento en que él ya no lo vio por los espejos, se hizo en un punto de atrás. El hermano, cuando avanzó, le movió el espejo y en ese momento él se hizo adelante, lo adelantó y lo cerró, y en el momento que lo adelantó y lo cerró, entonces se bajó y empezó altaneramente a decirle que le había dañado el espejo, ¿sí? ¿Cuál era el deseo de este señor? Simplemente robarlo, porque empezó a hablarle, mire, y también dañó esto y lo uno y lo otro. Él quería que, él quería simplemente robar al hermano. El hermano le dijo, yo no voy a pagar nada. ¿Por qué no voy a pagar nada? Porque yo no le hice a usted nada de eso. Usted venía detrás y usted a propósito lo hizo para que yo así lo golpeara o algo sucediera porque usted quiere dinero, quiere, yo no voy a pagar eso. Voy a llamar a mi esposa para que llegue, que ella es policía de tránsito, así le dijo. Pero mientras él le dijo eso, este conductor del taxi se bajó, hermano, y cogió un destornillador y fue y le rompió el retrovisor con el destornillador. Y también le rompió el vidrio que sube y baja del lado del conductor hasta que se lo rompió y se lo hizo boronitas. En ese momento que eso sucedió, automáticamente el hermano se ensegueció y automáticamente, y luego que rompe esto, este joven se sube en el taxi y se va, y en el momento en que va a escapar, el hermano sube en su camión después de ver cómo se lo destruyó y va y lo alcanza y subiendo andenes, bajando andenes, por fin lo acercó y en ese momento lo chocó verdaderamente. Luego se hizo delante de él y empezó a chocarlo hacia atrás, de tal manera que le destruyó todo el frente de este taxi. El hermano hoy nos contaba como testimonio así, hermanos, cómo él afectó tanto ese vehículo que habían personas dentro de ese vehículo empezaron a gritar que los iban a matar. Finalmente sale nuevamente a huir el taxi, él detrás nuevamente, y hubo un vehículo un vehículo público que finalmente se metió entre los dos y no pudo seguirlo más y hasta ahí paró. En el momento en que él para y se queda quieto, en el momento empieza a pensar, a recapacitar y empieza a darse cuenta, hermano, lo que había cometido, ¿no? Lo que había hecho. La verdad, el hermano, abriendo el corazón, decía, yo solamente estaba esperando que él se bajara de ese taxi, porque solamente yo quería acabar con la vida de él. No sé qué iba a pasar, pero yo quería hacer. Finalmente como, él fue como enceguecido, ¿sí? De esa manera ya cuando empezó a pensar, se dio cuenta que había cometido algo muy grave, ¿no? Algo muy difícil como testimonio también, ¿cierto? Así también el otro hermano narraba también otra situación de un cliente también que llegó a hacerle a él un reclamo de un vehículo que le pintaba, que le pintó, que le organizó, pero por un detalle muy mínimo, este cliente también empezó a ser vulgar, altanero, como de esa manera, y por más que estuvo él tratando de explicarle que le iba a colaborar, que tranquilo, el señor insistía en ofenderlo, etcétera, etcétera. Al final el hermano también se ensegueció, cogió una herramienta y se le mandó también a golpearlo con esa herramienta, ¿sí? Finalmente este señor se subió rápido al vehículo y se fue, ¿sí? Entonces, hermanos, como de esta manera nosotros mirando el corazón del ser humano, el corazón
de nosotros realmente es de esa manera, hermanos. Es como dice la Escritura, ¿sí? Ese corazón, hermanos, que es engañoso, que es de continuo el mal, ese corazón, hermanos, quiere siempre a nosotros dejarnos avergonzados, quiere dañarnos, quiere finalmente avergonzarnos y luego, así como juzgarnos, señalar, ¿cierto? Gracias a Dios que tenemos el Evangelio verdadero, ¿no? Pero los hermanos podían mirar y conocerse a sí mismos y entender algo. Ah, verdaderamente para quebrantar el corazón, necesito la palabra. Si la palabra verdadera está en mi corazón, puedo quebrantar, ¿cierto? Entonces nosotros mirando acá, hoy leemos aquí esta noche Eliseo y Naamán, ¿no? O Segunda de Reyes, capítulo 5. Nosotros vemos aquí, leamos leamos desde el versículo 10, podemos leer desde el 10. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. O sea, en el momento en que así Naamán se enoja, ¿sí? En ese momento, ¿cómo está la posición de su corazón, cierto? O sea, cuando el siervo de Dios le dice que vaya y haga esto, que para él seguramente no era razonable, ¿sí? Entonces automáticamente él así como se enojó, ¿no? ¿Cómo así me va? O sea, miremos Naamán así un general del ejército, me imagino un general en esa época, un general de esta época. Nosotros miramos al general de esta época, bueno, depende si es de 2 soles, de 3 soles, de 1 sol, pero yo he visto que tiene muchas condecoraciones, que está limpio, arreglado y todo esto, ¿no? Y que a ese general que dice que era principal del rey, ¿no? Servía al rey, ¿cómo se iba a meter en ese río, no? Cualquiera le iba a dar ese enojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quería mostrar Dios realmente a través de su siervo, no? Quería mostrar la condición de su corazón ahí, a ese general, ¿no? Pero este general, ¿qué sucedió? Vamos a mirar, dice, y se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. Entonces, cuando nosotros leemos acá, he aquí, estoy leyendo versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. Esa palabra, esa palabra significa, estoy hablando consigo mismo. Me voy hablando conmigo mismo. Hablar conmigo mismo es hablar con quién. ¿Con quién creen que es, hermanos? Aquí en este versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. ¿Con quién cree que se fue a hablar Naamán? Fíjense que hay una necesidad, ¿no? Que es una sanidad, ¿sí? Lepra, eh, lepra como sombra del pecado, ¿no? ¿Cierto? Lepra como gran vergüenza, ¿no? Para esa época, ¿cierto? Creo que para esa época de las 3 maldiciones, esa era una, ¿no? Creo que es una, no, los hijos, lepra y también la otra era, me ayudan los hermanos, ¿cuál era la otra? Eran 3 maldiciones de la época, ¿no? La lepra era no poder tener hijos y la otra era los ciegos, los ciegos. Entonces, este general, así como tenía una de esas 3 maldiciones, ¿no? Era muy difícil que él fuera y hiciera eso. O sea, a ver, pensemos, hermanos. Era ceguera, gracias Jesús. Como era la lepra más grande el problema que sumergirse en un río, o sumergirse en un río era más grave que la lepra. ¿Sí me explico, hermano? Para que él se fuera enojado y él empezara a hablar con él mismo, ¿sí?
Hablar consigo mismo es hablar con quién, les preguntaba a los hermanos. Hablar consigo mismo como con el pensamiento, ¿no? Creo que no es hablar con Dios, ¿cierto? Entonces él se fue hablando así consigo mismo, renegando. Me imagino que también salían groserías, ¿cierto? Me imagino que también saldrían muchas cosas del corazón de él, ¿no? Porque para que él se enojara es porque él conocía ese río, ¿sí? Acá en Bogotá, en Colombia, hay un río que se llama el río Bogotá. Es un río donde llegan allá todos, digamos, los clutiembres, vienen muchos, durante el trayecto del río viene mucha contaminación. Hay unos puntos del río este donde es mal olor, hace espuma, ¿sí? Es un río bastante difícil como para uno quitarse la ropa y meterse a nadar, ¿no? Entonces yo creo que si a este general le dijeron métase a ese río Bogotá, pues ya lo conocía, ¿no? Al conocer ese río para él no fue fácil porque se enojó, ¿no? Si luego miramos aquí más adelante dice, en el 12 dice Habana y Farfán, ¿sí? Porque él estaba hablando con él mismo, ¿no? Está diciendo, no, pero hay este otro río y este otro río, ¿sí? En Damasco, luego estos dos no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, si nosotros miramos que él está pensando, no son mejores, entonces, ¿cómo pensaba él de él mismo, no? ¿Sí? Si él dice que son mejores, significa yo merezco lo mejor, significa yo no soy cualquier persona. Entonces ahí podemos ver el corazón de él en qué posición estaba, ¿cierto, hermano? Pero sigamos leyendo, dice, no son mejores que todos los aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, ¿sí? O sea, todo el tiempo estuvo enojado. Creo que eso nos pasa, ¿cierto, hermanos? Cuando tenemos las situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones apremiantes, automáticamente Satanás quiere que conversemos con nosotros mismos. No que miremos la palabra, la promesa, sino que conversemos con nosotros mismos, porque como tenemos la justicia, tenemos la razón, merecemos, como él estaba diciendo ahí. Luego estos dos ríos, ¿sí? No son mejores, significa yo soy mejor, ¿no? Yo merezco lo mejor, ¿cierto? De esa manera él se enojaba más, ¿cierto? Como que el pensamiento lo llevaba más a tener más como le prohibía, ese sí mismo le prohibía como pensar profundamente, ¿no? Pero entonces, sigamos leyendo, acá en el 13 dice, mas sus criados, cuando leí el texto, yo estaba seguro, hermanos, que fue un criado que le dijo, pero acá me sorprendió porque está en plural, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, o sea, no fue una persona, fueron uno, dos, tres, tal vez no sé cuántos habían sus criados, cuántos pudieron haber sido los criados de él que se reunieron ahí y al verlo a él sufriendo por esa lepra, le dijeron, venga, venga, mi señor, ¿sí? ¿Qué te cuesta? Pero no se lo dijo uno. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia así o escuchamos de un justo, te dice, te dice, te dice, te dice, y aún sigue ensimismado, ¿cierto? Entonces, de esa manera experimentó este general, ¿sí? Algo que fue bien, bien, bien interesante, ¿no? Fijémonos que antes, el 14, dice en el versículo, perdón, el 5:10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esa es la palabra de Dios, ¿no? La palabra del siervo, ¿cierto? Pero aquí, donde vemos en el 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. ¿Eso qué significa? Que la palabra, ¿sí? La palabra la escucharon los criados, ¿cierto? O sea, no la creyó nada más, la creyeron fueron sus criados. ¿Por qué no? A ver, miremos la posición de un criado, ¿cómo será, no? Un criado, un siervo,
yo creo que debe tener en algún momento su corazón abajo, ¿cierto? Para que pueda entender esa palabra, ¿cierto? Es entendible que le digan a uno que tiene lepra que vaya y se meta en un río sucio, en un río que es apestoso, un río que no tiene nada que ver realmente, que no es entendible, que el siervo le diga métase en ese río. Yo creo que, yo creo que estos criados cuando escucharon, ¿sí? No sé si escucharon estando ahí o si el mismo Naamán les explicó que le habían dicho que el siervo le dijo que hiciera esto, pero ellos creyeron y aún más le dicen, ve, si tú has hecho cosas más grandes, ¿por qué no haces eso tan sencillo? ¿Cierto? En ese momento, ¿qué sucedió, no? Él entonces descendió en el 14, vamos en Segunda de Reyes 5:14, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Sí? Finalmente, a nosotros, los justos, a veces necesitamos, ¿no? Que nos estén diciendo esto una vez, otra vez, para que la palabra de Dios, dada a través del siervo de Dios, dada a través de la iglesia, ¿sí? Entra en nuestro corazón, ¿cierto? Como nosotros podemos mirar, de verdad que cuando nosotros recibimos salvación, la fe, el oído que nos dio, el entendimiento nos lo dio el Espíritu Santo, eso no vino de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Dios quiere que nosotros vivamos una vida de fe, una vida de creencia, a través de la iglesia, a través del siervo de Dios, nosotros podamos experimentar, ¿sí? Esa gracia, ¿no? Si nos dicen así como, eh, coja por este camino y no por este, se nos es difícil, ¿no? Porque estamos automáticamente pensando en nosotros mismos, como le pasó a Naamán, que se fue pensando y meditando y hablando con él mismo, ¿no? Oye, no, pero es que a mí me parece mejor esto que lo otro, ¿no? Entonces, no entiendo por qué así, por qué así, ¿no? Empieza uno como a cuestionar eso, ¿no? Miramos también el caso de Pedro cuando se encontró con Jesucristo por primera vez, ¿sí? Que estuvieron pescando y en el momento que estuvieron pescando toda la noche no pescaron nada, ya cuando habían limpiado las redes, ya estaban llegando a la orilla, llegó Jesucristo, ¿sí? Y en ese momento el mismo Jesucristo le rogó a Pedro, ¿no? En ese momento Pedro no era justo, no había recibido la salvación, ¿no? Pero le rogó a Pedro para subirse a la barca de Pedro, ¿no? Pero luego que hablando con Pedro, ¿sí? Le dijo así, boga mar adentro y haz de esta manera, de esta otra, a un pescador que por años tenía toda la experiencia para pescar, ¿no? Pero no había pescado nada, ¿cierto? Pero él dijo en tu nombre, ¿no? Por tu palabra echaré la red, ¿cierto? Entonces, creo que Naamán como lo mismo, ¿no? Aquí claramente vuelve y dice, entonces descendió 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la palabra, ¿sí? Del varón de Dios. Finalmente, el que hizo, quebrantó. Ese es verdadero quebranto, hermano. Quebrantó es dobló, significa echó a la basura su sí mismo, su racionamiento, lo que él pensaba que era correcto por experiencia, porque él merecía como general, ¿sí? Él merecía esto, él para ser sano, él pensó ahorita va a salir el siervo de Dios, se va a inclinar, me va a hacer entrar, va a orar a Dios, me va a tocar la parte afectada y voy a sanar, pero todo eso no ocurrió. Entonces, desde ese momento, todos nosotros vemos cómo Dios fue llevando a Naamán a que quebrantar su corazón. Quebrantar su corazón significa botar toda su razón, botar su sí mismo, botar su querer, ¿sí? Porque Dios tiene algo mejor. Siempre para nosotros los justos, siempre tiene algo mejor. Por eso, hermanos, muy importante, hermanos, si ustedes ya recibieron la salvación, el hermano no puede estar sin congregarse. El hermano no puede tener así como libre, vivir libremente, porque nosotros como justos
hablamos de que fuimos comprados por sangre de Jesucristo. Significa tenemos dueño. Al tener dueño nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Cómo queremos vivir, cierto? Miremos una palabra en el libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a mirar el versículo, vamos a mirar el versículo 6, ¿sí? Estoy aquí hablando de cómo vivíamos antes, ¿sí? De haber recibido la salvación. Dice, todos nosotros, Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí en este texto bíblico vemos salvación, ¿no? Luego sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo, que fue angustiado él y afligido. Pero quiero que miremos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual hizo como quiso. Nosotros recibiendo la salvación y habiendo sido comprados por sangre de Cristo, ya podemos vivir como Isaías 53, 6. Podemos nosotros vivir así como descarriados, como apartándonos, como queriendo hacer a mi manera, a mi forma, ¿sí? Hermano, la única manera en que nosotros podemos así como avanzar, ¿sí? Verdaderamente en una vida de fe es a través del verdadero quebrantamiento. El verdadero quebrantamiento a través de la iglesia, a través del siervo de Dios, a través de los hermanos que somos casados, que tenemos esposa, que tienen esposo, las hermanas. A veces también recibimos el quebrantamiento verdadero a través de nuestros esposos, de nuestras esposas, ¿no? Porque yo quiero algo, ¿no? Lo quiero a mi forma, lo quiero a mi manera, ¿sí? Pero a veces Dios permite, ¿sí? Que nosotros recibamos, ¿sí? Es que quebrantemos el corazón a través de nuestra esposa, ¿no? Nuestra esposa nos dice, mira, estás haciendo así, 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 de esta manera, ¿no? Pero nosotros queremos vivir por nuestro razonamiento, ¿no? Esta semana que pasó, en la iglesia en Bogotá, Colombia, hubo un evento muy precioso, muy hermoso acerca de la convivencia en pareja, ¿no? Una reunión de parejas muy preciosa. Y el siervo de Dios hablaba acerca de quién es el cuello y quién es la cabeza, ¿no? Entonces hablaba de que el cuello es la mujer, ¿no? Y la cabeza es el hombre. Y él enseñaba acerca de precisamente de eso, ¿no? Cómo la mujer puede servir como apoyo, apoyar la cabeza, ¿sí? Que sea apoyo, ¿sí? La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye, ¿verdad? Entonces una mujer sabia, ¿qué hace, no? Una mujer sabia así dice, esposo, no me parece esto, pero si tomas esa decisión, ¿sí? Hazlo, pero esta mujer sabia va y ora a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios realmente nos muestra a nosotros los hombres cuando estamos, cuán estamos de equivocados, ¿sí? Pero esa mujer sabia, si lo hace de esa manera, le va a funcionar. Pero si lo hace a la fuerza, si quiere ser cabeza, no va a funcionar, ¿sí? Entonces podríamos entender de esta manera como Dios, aún también usando a nuestra esposa, también quebranta el corazón, ¿cierto? La iglesia nos ayuda, el siervo de Dios. ¿Por qué quebrantar el corazón? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces acá nosotros vemos Naamán. Si le dijo, ve y sumérgese allá en ese río, ¿quién iba a recibir el beneficio? El mismo Naamán, ¿sí? Entonces a veces nosotros, así de la misma manera, Dios quiere usar al hermano, al siervo de Dios, al hermano, quiere usar a la esposa o al esposo para quebrantar el corazón y no, nos vamos con el, como al comienzo, como Segunda Reyes 5:11, ¿no? Y Naamán se fue enojado, ¿no? Y luego dice, yo decía para mí, entonces se va uno pensando en sí mismo, hablando con sí mismo, enojado, no me parece, no acepto, finalmente no acepté, no quebranté, ¿no? No quebranté el corazón, ¿cierto?
Aquella noche que se encontró Jesucristo con Pedro, Pedro, primera vez que lo veía a Jesucristo, ¿no? Pero quebrantó su corazón, ¿cierto? ¿Cómo lo quebrantó? Botó todo a la basura, su conocimiento, su experiencia, su capacidad, etcétera, etcétera. Y dijo, por su palabra voy a echar la red, ¿cierto? Por la suya. Y nosotros vemos el resultado posterior a eso, ¿cierto? Aquí nada más lo mismo. También él dijo, conforme al siervo de Dios, conforme a la palabra del siervo de Dios, así mismo hizo. En vivos anteriores yo les hablaba de la experiencia que yo tuve en España un año que sufrí muchísimo a causa de lo mismo. Exactamente me pasó lo mismo. No quebranté el corazón, me fui pensando que la iglesia, pensando que el siervo de Dios estaba de acuerdo y no era así. El siervo me dijo, haga esto y hice contrario, ¿sí? Acá Naamán pudo, porque tuvo unos consejeros, pudo recibir en el final a regañadientes, pudo recibir la guía que le dio el siervo de Dios y finalmente el resultado cuál fue, que precisamente así él recibió la sanidad, ¿cierto? Luego él se sentía tan agradecido que quería darle al siervo de Dios, quería llevarle presentes, pero finalmente el siervo de Dios le dijo, no, no quiero nada, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, si hay algún hermano que no esté congregando en la iglesia, hermanos, no podemos vivir sin la iglesia, no es porque nosotros ya como salvos podamos ir y venir, hacer y deshacer, no porque acabamos de mirar Isaías 53, cuando nosotros vivimos a nuestro parecer, a nuestra forma, a nuestro querer, ¿sí? Vivimos en el sí mismo. El sí mismo 100% nos va a engañar, hermano. Por eso necesitamos la iglesia, necesitamos la comunión con los hermanos. Los hermanos, yo soy un hombre muy bendito, muy bendito. Y les voy a decir por qué soy bendito, hermano. Al recibir la salvación, Dios me permitió la iglesia, Dios me permitió el siervo de Dios, Dios me ha permitido una esposa que ha sido una bendición para mi vida, porque si no fuera así, a la verdad, como iría así caminando como dice, cada cual se aparta por su camino, entonces ha sido una bendición. También en el lugar donde trabajo, los hermanos me visitan, hoy me visitaron 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana me visitaron al mismo tiempo y estuvimos teniendo comunión. A veces tengo la comunión con el hermano Matusalén, compartimos el corazón, abrimos el corazón y podemos ver cómo Dios usa la iglesia para así también, ¿qué? Hacer quebrantar el corazón. Quebrantar el corazón es, tengo una idea, estoy firme en esa idea, pero llegando a la iglesia hace que quebrante y cuando cojo el camino contrario a mi parecer, a mi forma, regularmente pasa de esa manera, veo que al final es una bendición muy grande. Por eso, hermanos, los invito, hermanos, si no se están congregando, creo que el hermano Matusalén, así cuando los hermanos reciben la salvación, creo que es importante testificar, creo que el hermano tiene esa, como esa forma, esa manera de que los hermanos testifiquen su salvación, luego para así ubicarlos en la congregación, en el país donde están. No podemos estar sin congregarnos, hermano. Porque un justo también puede vivir, puede tener su vida de creencia, no su salvación, ¿no? Salvación ya eternamente en el cielo, pero su salvación de vida, de fe, de vida de creencia, así como un impío, ¿sí? Puede vivir así por ese sí mismo, puede vivir así como en mi parece, me parece esto, me parece lo uno, me parece lo otro, pero la palabra de Dios habla claramente acerca de eso, ¿no? También lo vemos en el caso del buen samaritano, ¿no? Donde este fue movido en misericordia y cuando lo sanó, le puso aceite, vino, lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesonero, al mesón, para que estuviese al cuidado del mesonero. Mesón, sombra de la iglesia, mesonero, sombra del siervo de Dios. El siervo de Dios, ¿sí? Nosotros no mirándolo como un hombre, sino mirándolo como esa bendición tan grande que Dios nos permitió de tener, un siervo que ve en nosotros lo que nosotros no vemos. Significa, es una bendición cuando soy yo
así guiado por la iglesia, quebrantando el corazón de esa manera que no nos gusta. Mira que así como le pasó a Naamán, igual a todos nosotros, no nos gustan a veces la exhortación, una cosa u otra. Este domingo, el día de ayer, llegaba yo a la reunión del domingo y mi padre espiritual, que yo le doy gracias a Dios por ese padre que Dios me dio espiritual, ese padre espiritual me llamaba y me decía, ven hermano, y yo, sí, anciano, me decía, hermano, ¿por qué no llegaste a la reunión? La reunión de nosotros, los guías zonales, es a tal hora, ¿y por qué no vienes? Necesitamos unir el corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces yo podía callar y yo podía entender esa exhortación, ¿sí? Como algo que, como una bendición, ¿no? Mi camino, ¿cuál era, no? No, voy al culto, ¿no? Pero yo recibiendo esa exhortación le doy gracias a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque pensaba que iba por un camino, ¿sí? Cuando no es de esa manera, ¿no? Entonces yo podía bajar, disculparme y decirle, sí, sí, anciano, muchas gracias. Entonces sí vamos a estar en la reunión de guías. ¿Por qué? Porque necesitamos que unir el corazón. Lo mismo, si el hermano tiene su esposa o la hermana tiene su esposo, si los dos no unen su corazón, si los dos no van con el mismo propósito, la Biblia dice que si no se ponen de acuerdo los dos, Cristo no trabaja. Tienen que estar de acuerdo los dos para que Cristo trabaje, ¿sí? Lo mismo la iglesia. Si habemos un grupo de hermanos, estamos unidos, Dios trabaja para que avancemos, ¿sí? Pero si hay una persona dentro del grupo que vive en su sí mismo, en su parecer, en su forma, en su manera, pues difícilmente Dios va a trabajar de esa manera con él, ¿no? Así nosotros cuando vemos un árbol frondoso, con sus frutos, con sus flores, nosotros lo vemos hermoso, ¿no? Sí, la iglesia lo mismo, cuando está compacta, cuando estamos unidos todos, unánimes, la iglesia avanza preciosamente, hermanos. Por eso es muy importante nosotros servir diferentes áreas dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Es parte de lo que Dios nos ha permitido tener esa comunión, ¿no? Yo me imagino la comunión que tendría Jesucristo con sus discípulos, así a diario, ¿no? Así de esa manera yo soy un hombre bendito cuando Dios me permite tener la comunión con los hermanos. Regularmente y siempre creo yo que tengo la comunión con los hermanos. Yo vivo muy feliz teniendo la comunión con la iglesia, ¿sí, hermanos? Entonces, de esta manera, Naamán tuvo la comunión con esos criados. Eran algunos, varios, no sé cuántos, pero él tuvo la comunión con los criados. Al tener la comunión, ¿qué pasó en su corazón? Fue quebrantado. Y ese quebrantamiento lo llevó a qué? A hacer ¿conforme qué? Conforme la voz, la palabra, ¿sí? Del siervo de Dios. ¿Y quién recibió la bendición? Mismo Naamán. Tan feliz, tan contento estaba, no era cualquier enfermedad, ¿no? Le quitó una lepra, ¿cierto? Que quería, no sé, qué presentes acá la Biblia más adelante habla de todo lo que él quería darle, ¿no? Al siervo de Dios, ¿cierto? Nosotros somos benditos, hermanos, en el mundo porque tenemos siervo. América Latina, tenemos unos siervos benditos para nuestro corazón. Colombia, en esta semana que viene va a haber un retiro donde Dios nos va a permitir unir el corazón, nos va a permitir seguramente quebrantar el corazón para que nosotros podamos recibir esa gracia tan grande, ¿no? De poder experimentar a nuestro Dios en las diferentes áreas que tenemos, familiares, personales, económicas, las que sea, pero vamos a experimentar a través del quebrantamiento del corazón, ¿sí? Vamos a experimentar también así como esa gracia que Dios así preparándonos para servir, ¿cierto? Así también para recibir esa gran, como esa bendición que Dios ha preparado aquí para nosotros. Hermanos, quisiera invitarlos de esta manera para que los hermanos que por alguna razón u otra, ¿sí? El enemigo los ha engañado, que pueden vivir así como solos, como a su manera, como a su forma, no se dejen engañar más, hermanos. Sin la iglesia no podemos avanzar, solitos no podemos avanzar.
¿sí? Como león cuando ataca a la manada, los esparce y después de que están esparcidos, va por el más débil, hermanos, y a ese es el que atrapa, ¿sí? Así nosotros también la iglesia, unidos, unánime, en comunión, nosotros sirviendo a la iglesia, hermanos, es una bendición muy grande, hermano. Yo he experimentado la bendición más grande que se las voy a decir y es servir a la iglesia, servir al evangelio, ha resultado para mí ver la salvación de mi familia. Y para mi familia no hay tesoro alguno que valga o dinero alguno que valga la salvación de mi familia por servir al evangelio, por servir a la iglesia, por estar unánime, ¿sí? Porque Dios me da la fuerza, me da la capacidad a través de la iglesia, del siervo, para poder quebrantar el corazón y recibir esa gracia tan grande, hermano. ¿Qué es eso? Vivir una vida bendita, hermano, una vida de testimonio, una vida que realmente, hermanos, estos días que pasaron, hermanos, salían lágrimas de mis ojos al ver cómo Dios está salvando a mi familia y la vida tan bendita que vivo hoy, así como habla Filipenses capítulo 4 versículo 6 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas tus peticiones en oraciones, ruego con acción de gracias delante de nuestro Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Recuerdo 8 años atrás que yo saliera con lágrimas, mirando cómo quitarme la vida, cómo acabar con mi vida, una vida completamente fracasada. Y 8 años después, hermanos, ver cómo Dios me salvó, cómo está salvando a mi familia, ¿sí? Entonces, yo no tengo sino mayor agradecimiento delante de Dios por la vida que hoy tengo, una vida de verdad tranquilo. Sí, he tenido así como el corazón ha hecho la fuerza para no quebrantarse, pero Dios me ha permitido la fuerza para quebrantar. Quebrantar significa negarme, me niego y al negarme avanzo conforme soy guiado por la iglesia. Y eso ha sido de gran bendición, hermanos. Así que invito a los hermanos así para que congreguen, para que hablen con el siervo, abran su corazón con la iglesia, con los hermanos, con, que puedan expresar, que puedan tener la comunión entre hermanos. Eso es de gran bendición. Yo los invito, hermanos, a que experimenten eso. Si los hermanos que han recibido la salvación por alguna razón no han congregado algo y Dios ha permitido Padre espiritual como es el hermano Matusalén, así él también pueda orientarlo, ¿sí? Pero importante que todos estemos conectados, todos estemos como conectados a ese tallo, ¿sí? Para que así alimentemos de ese mismo alimento, ¿sí? Absolutamente todos. Creo que es como la invitación que les hago, hermanos. Y bueno, le doy gracias a Dios que me ha permitido una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios, hoy como título, como el verdadero quebrantamiento, hermano. Vamos a orar para terminar, hermano. Señor y Dios Padre Todopoderoso, Señor amado, Dios Padre, como nosotros tus siervos, Señor, no queremos transmitir, Señor, un conocimiento, Señor, queremos transmitir tu corazón. Y solamente, Señor, tú conoces la necesidad del corazón de cada uno de nosotros, Señor. Nosotros como justos, Señor, ¿qué es la vida de nosotros sin servirte, Señor? Así cuando seamos llamados a tu presencia, gran vergüenza, Señor. Por eso, Señor, tú nos permites quebrantar el corazón a través de la iglesia, a través de los hermanos, a través de tu bendita palabra, Señor. Cuando tu palabra entra a nuestro corazón, Señor, cambia, Señor, cambia ese pensamiento, ese cinismo, Señor. Así mirando Naamán, la palabra que le dio el siervo de Dios fue lo que cambió completamente su vida porque recibió sanidad y automáticamente al recibir sanidad cambia todo, se le quita la vergüenza, esa tristeza, ese enojo se va y vive una vida contento, feliz, Señor, agradecido solamente por escuchar la voz tuya a través de tu siervo, Señor.
Así nosotros podemos experimentar, Señor, el amor tuyo, a través de quebrantar, Señor, de votar ese sí mismo, esa razón, esa justicia, Señor, y tomar nosotros el camino de tu palabra, de la guía de la iglesia, Señor. Por eso, Señor, nosotros somos benditos, Dios Padre, porque ahora verdaderamente tenemos dueño, Señor. Tenemos quien guíe nuestra vida, que ya no vivamos como cada uno se apartó por su camino, como dice Isaías 53:6, sino ya tenemos dueño, Señor. Y al tener dueño, Señor, nosotros somos benditos, Señor. No solamente porque nos provees, nos guardas, Señor, sino porque nos usas, Señor, y nos das el entendimiento y la gracia para servirte, Señor. Yo te pido que tú bendigas a los hermanos, a los invitados, a aquellas personas que han escuchado de pronto este en vivo, los en vivos que Dios ha permitido hasta el día de hoy a través del ministerio que nuestro Dios le ha puesto en las manos al hermano Matusalén, Señor. Que así, Señor, seas tú, Dios Padre, que el corazón de nosotros, Señor, pueda inclinarse a la guía de la iglesia, a la guía del siervo, de ese Padre espiritual, Señor. Porque nosotros quebrantando nuestra razón, nuestro sí mismo, Señor, nosotros podemos vivir así benditos como así Naamán, Señor, que finalmente, Señor, pudo votar esa razón, pudo votar ese querer, pudo votar ese yo merezco, y sumergirse 7 veces, Señor. Seguramente si hubieran sido 4, 5 o 6, no hubiera sido necesario. Eran 7 veces, Señor. Así nosotros también, nosotros poder recibir la guía de la iglesia, nosotros podamos tener el oído, Señor, agudo a través de la iglesia, recibir esa guía a través del Espíritu Santo y podamos avanzar, Señor. Bendice los hermanos que se han conectado, Señor. Bendice el corazón del hermano Matusalén, Señor, porque la gloria sea para ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, y hemos orado en esta noche, Señor, delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo que Dios nos permite para una nueva ocasión. Nos vemos, hermanos. No les digo Dios los bendiga, como decían esas religiones, esas congregaciones, porque ustedes ya son benditos. Hasta luego, hermanos, que pasen buena noche. Muchas gracias.